¿Cree que su trabajo es peligroso para el medio ambiente o no? Si no tenemos nosotros cuidados, sí es peligroso porque nosotros mismos estamos destruyendo. The other day I was watching Seaspiracy on Netflix, a documentary that talks about overfishing being the primary cause of loss of life at sea. Days later, I came across this article that quote-unquote was saying, "The facts in the documentary are nothing short of remarkable. A marine biologist explains that the Deepwater Horizon disaster, which spilled thousands of gallons of oil into the sea and saw countless images of seabirds coated in black dying on slimy beaches, killed fewer animals than commercial fishing in the Gulf of Mexico kills in a single day." Apart from Google targeting me perfectly, I did my own research and realized there are quite a few people having different points of view on Seaspiracy. Being in Mexico for the past 5 months, although not living in the Gulf area, I was curious to see what a local Mexican fisherman would think about the impact of their day-to-day life on the environment. Do they think about it? Are they victims of a greater plan? These thoughts brought me at Playa Marinero, a small beach in the southern state of Oaxaca, to find out. Hello guys, Thanos here and welcome back to yet another video. I'm here in Playa Marinero in Puerto Escondido and I'm about to talk with some local fishermen, as you can see behind me, about A, their day-to-day life here, and B, whether or not they think their job has an impact on the environment. Really excited about this one? Let's get into it. No te sé decir, pero porque aquí no tenemos un sueldo fijo, pues, por lo que saquemos. A veces sacamos y a veces no sale nada. Entonces depende, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, no sé, 2-3 meses están trabajando y 2-3 meses no hay pescado. ¿Cómo Sí, sirve? Así es, a veces, por ejemplo, ahorita ya en tiempo de agua ¿No? trabaja uno. No hay mucho pescado, ¿no? Sí hay, lo que pasa es que se pone mal el tiempo, pues sí, se pone feo. No podemos entrar a pescar, pues estamos parados. Ajá. Sí, 2 semanas, 3 semanas. ¿Cree que su trabajo es peligroso para el medio ambiente o no? No, porque pues antes éramos más así, tirábamos basura, pero ahora ya casi toda la basura la dejamos en la lancha y la traemos. Donde baja la basura de los ríos. Ajá. ¿Cuáles meses hay más pescado? Por ejemplo, con la lluvia o antes o... Veces hay en las aguas, pero van 2 años que no ha habido nada. Casi no, porque ha habido mucho flamenco grande en las aguas. Pero ahorita no, ya hasta del año pasado a este año que pasó, nada, ahora a ver qué esperamos este año. Though the first few people I talked to were extremely friendly, I felt as if they weren't 100% comfortable talking about the impact their job might have on sea life. ¿Hay problema con el medio ambiente o...? No. It wasn't until few minutes later that I found this man that was comfortable enough to share his unbiased thoughts about the issue. ¿Cree que su trabajo es peligroso para el medio ambiente o no? Para el medio ambiente, o sea, si no tenemos nosotros cuidados, sí es peligroso porque nosotros mismos estamos destruyendo. Nosotros mismos destruimos. Bueno, nosotros ahorita ya tenemos una educación de que nosotros afuera no tiramos basura. O sea, en esa forma no contaminamos, pues. Pero de que estamos destruyendo. Destruyendo estamos. Porque antes cuando yo empecé a pescar había mucho pescado. Ahorita menos. La pesca antes había mucho en abundancia y ahorita pues va bajando. Pues sí, pero tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sentido por lo mismo de que pues no tenemos reglamentos, no tenemos vigilancia estricta, no tenemos... Sí, la verdad es que la gente tiene que vivir, ¿no? Tiene que vivir, trabajar. Sí, tiene que trabajar, nomás que nosotros, ¿cómo le diré? Nosotros somos destructores, pues. Destructores porque no tenemos reglas. Y el mar sí es grande, pero pues sí, se acaban. Okay, let me pause here for a second. When I started this project, I thought talking to some fishermen in a small beach in Oaxaca would be enough to tell the whole story.
But as I started researching more, I realized I was wrong. What about the other states of Mexico? What percentage does each one contribute to the country's GDP? Turns out Oaxaca is one of the states with the smallest contribution to Mexico's total annual catch. On the contrary, Sonora and Sinaloa account for almost half of the national total, with almost 1 million tons of fish being recorded caught in 2018. While the Pacific coast brings almost half of the country's annual catch, I couldn't help but notice there are some shady things going on in the process. According to Oceana, every pound of officially reported fish is shadowed by a second illegally caught pound, meaning Mexico's true fish catch is double of what's officially recorded. And then comes another question: how does that impact the sale of fish on a big scale in Mexico? I feel like the story wouldn't be complete if I didn't actually try to get a more complete context from the people that actually are selling the fish on a big scale in Mexico. That's why I came here in Centralia Abastos in Mexico City, the biggest food market in Latin America. And I'm going to try to interview some people here and try to get a more complete context about how the fishing industry in Mexico actually works. Let's go, come with me. I'm gonna try to talk to some people, try to be as discreet and as, friendly as possible to get these interviews done. Super interested and super intrigued about the answers we're gonna get, so let's get to it. ¿Y ha notado algún cambio en la cantidad o en el tipo de pescado que sale al mercado durante todos los años que estás acá? En el del Pacífico casi ya no entra mucho pescado del Pacífico aquí al mercado. Antes por lo regular entraban unos 6, 7 trailers del Pacífico, ahora solo entran 2. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, la verdad no sabe decirme eso, sí, pero sí, eso es lo que ha habido, ese cambio bastante, sí, disminución de pescado más que nada. ¿Ha notado cambios en el tipo de pescado que viene acá? ¿O no? No, ¿No? casi siempre es el mismo producto que llega. Ajá. Sí, que sí ha variado mucho en la cantidad, ¿no? Ajá. O sea, que antes había toneladas, y ahora ya prácticamente lo poquito que va saliendo. After hearing what the sellers had to say, I was not convinced there was something going on. Everything was slowly coming together. What I'd found during my investigation seemed to be true. The roots of overfishing in the country seem to be in the Pacific coast and more specifically in the Gulf of California, exactly where the states that produce almost half of Mexico's annual catch are located. Before leaving though, I wanted to find out how the decrease of fish that entered the market has actually affected what's being sold to the people. ¿Cómo ven el futuro de ventas de pescado en México? Bueno, cada vez está incrementándose más lo que es el producto congelado. El producto congelado, generalmente el producto chino, está teniendo bastante acogida. O sea, son productos que se cultivan, ¿no? Y entonces el costo es más económico, más bajo, y entonces eso se ve que va para el futuro a ser puro congelado. Producto de criadero. También nos habían comentado que era más común que llega más pescado congelado que antes. Sí, la verdad, sí, está entrando mucha tilapia, lo que es como la mojarra, pero es pescado chino. O sea, ¿y sí cambia mucho el sabor claro, y el precio? Sí, claro, es más que nada el sabor, ¿no? El sabor, porque tú consumes algo fresco, un salmón fresco sí. Es muy diferente a un salmón congelado, ¿no? Y en cuanto a precio, ¿cuál sería la diferencia? Sí, eleva un poquito más el fresco, más que nada, a que el congelado. Es que hay veces que el congelado lo glasean y después lo venden. O sea, le ponen como una capa de hielo más que nada. Y eso pues ya, uno está pagando agua. It all sounds so pessimistic, right?
That's what I was thinking all these months, but then it hit me. There must be something we can do about it. There must be someone trying to create actual change on how the industry works from the inside. During my investigation, one name kept popping up, Esteban Garcia Peña, and I couldn't help but wonder, who's this guy? Why is everyone keep mentioning him? So I did some digging and found out he's Oceana's campaign director for rebuilding fisheries in Mexico. Okay, that sounds fancy, but what the hell is Oceana? Well, it's the biggest NGO for protecting oceans in the world, and after some emailing I was able to sit down with the very person whose name I kept seeing everywhere to get more information on the institutional side of things, but also to discuss what we can do to improve the way things work in the industry. ¿Qué está haciendo actualmente el gobierno mexicano para ayudar a detener la sobrepesca en el país? Muy poco. Se ha debilitado a la institución o al organismo público que es la CONAPESCA, se ha debilitado desde el punto de vista presupuestario y ahora quieren quitarle atribuciones de inspección y vigilancia y pasarla a otra dependencia, pero esa dependencia, que es la Secretaría de Marina, pues no tiene la capacidad ni el conocimiento para hacer o para combatir la pesca ilegal. Ojo, porque la pesca ilegal no solamente se da en el agua y no solamente se combate persiguiendo lanchas en el agua, se combate a lo largo de toda la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Desde el barco hasta el plato de las personas. Y en toda esa cadena pasa por muchos momentos, comercializadores, intermediarios, en toda esa cadena se tiene que combatir. Entonces, muy poco, y los apoyos que otorga el gobierno federal para los pescadores son apoyos para tener motores, para tener combustible, para tener embarcaciones, pero no para garantizar que va a haber peces en el agua para poder pescar. ¿Qué impide que el gobierno ayude más? Ceguera política. ¿Qué quiere decir ceguera política? No hay un conocimiento pleno de lo que sucede, no solo con el sector, sino con el océano. La Comisión Nacional de Pesca, que es la que tiene que regular los recursos pesqueros, no tiene idea de las condiciones de las especies. Dicho sea de paso, la información con la que toma decisiones el gobierno federal sobre el estado de las especies pesqueras es viejo, es obsoleto, no se ha actualizado en no menos de 8 años. O sea, hace 8 años no se actualiza la Carta Nacional Pesquera, que es en donde viene la información de las pesquerías, y la investigación que se hace sobre el estado de las pesquerías a nivel de gobierno es muy pobre. Before leaving Oceana's offices, I had one last question, perhaps the most important one. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar para empezar a cambiar esa situación? Uno, tenemos que tener conciencia como país de que hay un problema con la pesca. El gobierno reconoce que al menos el 25% de las especies están en algún grado de deterioro o sobreexplotación. Los expertos internacionales dicen 40%. Pero no importa, aunque sea 1%, hay un problema. Entonces, el que el gobierno reconozca que hay un problema por sobrepesca, un problema por deterioro de las especies pesqueras, ¿sí?, debería detonar un proceso para recuperarlas. Eso no existe. Otro problema. El sector pesquero en México, tradicionalmente y como está en la ley, únicamente promueve la productividad, el volumen, pero no promueve el desarrollo de los pueblos o de las comunidades que llevan a cabo la pesca. Por lo tanto, hay muchos pescadores, sobre todo los más pobres, o los ribereños, o los pescadores artesanales, que tienen cada vez menos condiciones favorables para pescar adecuadamente. Una tercera solución obligatoria y urgente es que exista una ley que obligue a la autoridad a recuperar o a restaurar algo que en inglés se llama rebuilding de las especies pesqueras, para que haya abundancia suficiente para que la gente tenga que pescar o pueda pescar, y que también como país tengamos mayor seguridad en lo que vamos a comer.
And that brings us to the end to today's video. Thanks for sticking around till the end. It means the world to me. There's many things to unpack here, as you just saw, but let me give you my final thoughts. Is there an overfishing problem in Mexico? The answer appears to be yes. Is the government doing anything about it? As we saw, they're trying to, but they're nowhere near close solving the problem. Do the people directly involved, fishermen, sellers, etc., have any idea whatsoever of what's going on behind the scenes? Maybe, but you cannot really blame a Mexican fisherman, a seller, a person that's trying to feed their families. You cannot really blame them for trying to do so. Them alone cannot fix the problem. The problem needs to be solved from the top all the way down to the bottom. That's why foundations like Oceana, their work is extremely important in solving problems like this, because they're putting pressure to the politicians, which are the people that can create actual change through passing new legislations that are going to help the industry one way or another. This video is not sponsored by them, this is just me. I firmly believe through my investigation 6, 7, 8 months now into this project, I firmly believe that their work, needs to be heard. I guess the point of this video is to make you apply your own critical thinking next time you watch a viral documentary like Seaspiracy, right? Every now and then there are documentaries like this and they do have a point. I'm just encouraging you next time you watch a documentary like this to please apply your own critical thinking, Not every documentary is 100% correct. And as we saw, I think Seaspiracy obviously has a point. We saw that there is an overfishing problem in Mexico, but that's not the only aspect of the problem. There are many different aspects of the same problem. There are people involved, people working, people trying to feed their families, so it's not as simple. Anyway, that's it. Hit the like button if you like this video. Of course, let me know what you thought in the comments down below. I'm really intrigued and really interested, as always, as you know, to start a conversation and to see where it's gonna take us. Of course, always with respect. And last but not least, please smash the subscribe button, because, it's a small gesture, it's free, and it really helps me creating more videos like these ones. That's it. Goodbye, good night here from Madrid, Spain. I will hopefully be seeing you soon. Peace. AGreekSolo signing out.